¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy comenzamos la Semana Santa. Es Domingo de Ramos, domingo 13 de abril. Y la liturgia de hoy es algo diferente a lo que hemos venido conociendo como la liturgia ordinaria del domingo. Hoy tiene algunas variantes y solo haremos lo que es posible hacer en estos breves minutos de las meditaciones. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada en Jerusalén, su ciudad. Pero por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y una vez bendecidas las palmas o los ramos, leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dicho esto, se hace una pequeña homilía muy breve y se procede a la procesión con los ramos. Luego, llegado al templo, el sacerdote hace la siguiente oración colecta: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la liturgia comienza acá con la primera lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo.
El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hoy leemos la pasión del Señor, por eso también se llama Domingo de la Pasión. Hoy tocaría leer hasta en Lucas, capítulo 22, versículo 14, al capítulo 23, versículo 56. Obviamente por la extensión lo tenemos que omitir. Y bien, en este domingo de Palmas o domingo también de la Pasión, podemos tomar como meditación lo siguiente. Veamos que al pie del monte de los Olivos se encontraba el huerto de Getsemaní, donde Jesús agonizó en oración y fue arrestado. Pero varios días antes de eso, nuestro Señor cruzó la colina junto al monte con sus apóstoles y luego se acercó a la aldea que conducía al huerto. Al descender, se encontró con toda la multitud de sus discípulos que comenzaron a alabar a Dios con alegría por todas las maravillas que habían visto. Entonces aclamaron: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lo encontraron a la vista de la puerta de la ciudad de Jerusalén, y esto debió dejar asombrados a los 12. Entre los que se asombraron, obviamente, estaban los fariseos, pero no se asombraron de alegría. Su asombro fue diferente, fue causado por la envidia y condujo a la condenación de Jesús. La respuesta de Jesús fue muy clara. Les digo que si callan, las piedras clamarán. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: si estos discípulos no hubieran ofrecido al Señor esta gloriosa bienvenida, ¿de verdad habrían habido alabanzas que provinieran de las piedras? ¿Las piedras habrían hablado? ¿Habrían alabado al Señor? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y de hecho lo hicieron unos días después, cuando Jesús fue abandonado por la multitud. Recordemos que cuando Jesús fue crucificado,
casi todos lo abandonaron. Huyeron atemorizados. Incluso la mayoría de los 12 huyeron y se escondieron. Solo Juan quedó allí al pie de la cruz junto con María. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, abandonado por la multitud, esta profecía suya se cumplió. ¿Pero cómo? Y he aquí, dice la palabra, que el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos del 51 al 52. Entonces, nunca debemos nosotros callar y dejar de alabar y glorificar a Dios. Hay una lección muy importante que aprender de estos momentos de aquella primera Semana Santa. Al principio, al entrar Jesús en Jerusalén con gran entusiasmo, muchos ofrecieron alabanzas a Jesús. Es fácil alabar y glorificar a Dios cuando es popular, cuando muchos otros lo hacen y nosotros nos sumamos a la multitud que alaba. Comparemos esto con el final de la Semana Santa, cuando Jesús fue perseguido y fue asesinado brutalmente. De repente las alabanzas y las aclamaciones públicas ya no eran tan oídas porque no eran populares. Entonces el miedo silenció a la multitud y la multitud puso su fin a la adoración al Señor. Por esa razón, las piedras proclamaron la alabanza. La tierra tembló. Al comenzar entonces esta Semana Santa, pensemos sobre si nos parecemos más a la multitud de discípulos de Jesús que lo alaban cuando era fácil y popular, o si nos parecemos más a nuestra Santísima Madre y a Juan, que permanecieron fieles al pie de la cruz cuando no era nada popular hacerlo, cuando todos lo abandonaron, o si perseveras en tu alabanza y adoración a Dios en los momentos más difíciles, cuando nadie lo hace, cuando parece que tú solo lo haces y la gente te podría criticar incluso por ello. Tal vez permites que el miedo al que dirán o que te juzguen, temor al rechazo, a hacer el ridículo, tal vez, u otras formas de humillación, te silencien y dejes de alabar a Dios. Renuncies a esta vocación sagrada de ser un pueblo de alabanza. Pensemos hoy sobre estos dos momentos contrastantes de aquella primera Semana Santa y unámonos a este grupo grande de personas que alabaron y bendicieron a Jesús y a Dios, obviamente, por todas las maravillas que habían hecho. No nos callemos, no cerremos la boca. A veces pensamos que Semana Santa es todo silencio y oscuridad, y no. Miremos cómo comienza la Semana Santa, con mucha alabanza. Luego termina con mucho dolor, pero después veremos el resultado dentro de 8 días. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.